Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias Informáticas. Como tema de nuestro proyecto tenemos aplicaciones de redes PER de la materia Sistemas Expertos 1. Como integrantes del grupo tenemos a Álvarez Euris, Lor José, Mera Charlín, Mero Eduardo y Moral Leonidas. A continuación, mis compañeros. Bueno, mi nombre es Eduardo Mero. Voy a hablar de la introducción sobre el tema del método PER. Bueno, comencemos hablando sobre la planificación de un proyecto que no ha sido una problemática reciente, sino desde el tiempo pasado. Nuestros antepasados han enfrentado emprendimientos de una gran envergadura que significan una problemática desde un punto de la planificación. Bueno, actualmente se han logrado perfeccionar herramientas que permiten a los administradores de dichos proyectos realizar una labor más eficiente, permitiendo que una óptima aplicación los recursos en la misma y logrando una maximización de los mismos. Admitiendo que la ejecución de un proyecto o elaboración se pueden subdividir en planear, programar y controlar, y hablando de manera clásica, podemos considerar que la técnica PER y el CPM, que son las más usuales para un primer cometido. En general, esta técnica resultan útiles para una gran variedad de proyectos que complementen 1. Investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. 2. Construcción de plantas, edificios y carreteras. 3. Diseño de equipos grandes y complejos. 4. Diseño e instalación de sistemas complejos. 5. Diseño y control de epidemias y otras múltiples aplicaciones en las cuales se requiere una planificación adecuada. Bueno, en los proyectos como estos, los administradores deben programar, coordinar las diversas tareas y actividades a desarrollar un proyecto, las cuales no son necesarias que sean secuenciales, y aún en este caso estas actividades son interdependientes. Si bien es cierto que algunas actividades en paralelo que originan una tercera. Bueno, las preguntas más esenciales que elaboran o se refieren a este proyecto que comprenden son cuál es el tiempo que se requiere para terminar el proyecto, cuáles son las fechas programadas de inicio y finalización del proyecto, qué actividades son críticas y deben terminarse exactamente según lo programado para poder mantener el proyecto según con el cronograma que se haya realizado. ¿Cuáles son las actividades que pueden ser demoradas sin afectar el tiempo de terminación del proyecto? Un objetivo general que se va a tener en lo que es el método PER es que se pueda comprender con exactitud qué es el método PER y el CPM, ya que van unidos ambos. Hola, mi nombre es Alberto Morán. A continuación hablaremos del método PERT. ¿Qué es PERT? Es una técnica de revisión y evaluación de programas. Este método es una técnica que le permite dirigir la programación de su proyecto. El método PERT consiste en la representación gráfica de una red de tareas. Cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los objetivos de un proyecto o de dicho proyecto que estemos ejecutando. En toda actividad se requieren conocimientos precisos y claros que se van a ejecutar, su finalidad, la viabilidad y elementos disponibles y una capacidad financiera. Esta etapa, aunque esencial para la ejecución de proyectos, no forma parte de este método. Es una etapa previa que se debe desarrollar separadamente y para la cual se puede utilizar el método del camino crítico. Es una investigación de objetivos y de métodos viables y disponibles. En relación a las actividades físicas y mentales que forman parte de este proyecto, en general la información es obtenida de las personas que intervengan en la ejecución.
de acuerdo con la asignación de responsabilidades y nombramientos realizados en la definición del proyecto. Las actividades pueden ser físicas o mentales, como construcciones, trámites, estudios, inspecciones, dibujos, entre otros más. En términos generales, se considera actividad a la serie de operaciones realizadas por una persona o por un grupo de personas, en forma continua, sin interrupciones, con tiempos determinables a la iniciación y terminación del proyecto. Esta lista de actividades sirve de base a las personas responsables de cada proceso para que elaboren sus respuestas de ejecución. Como nos damos cuenta aquí en nuestra red PERT, vemos que inicia con una elección de local, luego pasa por series de pasos y se arma la red PERT. Como segundo paso tenemos que es un diseño, como el tercero que se ejecuta un plan, y pasamos por el requerimiento de personal hasta llegar a la selección del personal, en el cual aquí vemos que el diseño pasa a ser ya una construcción. La selección de personal va a pasar por un tipo de mudanzas y las contrataciones, para así terminar a un entrenamiento, y vemos que ejecuta la parte financiera. En su etapa preliminar, el método PERT incluye lo siguiente: el desglose preciso de proyectos en tareas, cálculo de la duración de cada tarea y la designación de un directorio del proyecto que se haga cargo de asegurar la supervisión de dicho proyecto, de informar en caso de ser necesario y de tomar decisiones que existan variaciones de las proyecciones. Es decir, que en el método PERT debemos ser muy concisos y estar de lleno en el proyecto, ya que cualquier motivo que pueda retrasar el mismo puede que ya no continúe el proyecto y no tenga los resultados esperados como se habían planteado. Aquí vemos una simbología de la red PERT como debe ser y los pasos que van segmentándose para llegar a un fin o al objetivo que se planteó al inicio del proyecto. La red PERT, a veces denominada gráficos PERT, consta de los siguientes elementos: tareas, etapas y tareas ficticias. Las tareas van a ser todas aquellas que vamos a ejecutar, los procesos que vaya a contar el proyecto para la realización. En etapas van a ser divididos, son aquellas en las que dividiremos los métodos o tareas que vamos a ejecutar en el transcurso del tiempo que se le haya establecido al proyecto. Y las tareas ficticias son aquellas superficiales para la realización de las dos etapas anteriores, que son tareas y las etapas que acabo de mencionar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Euris Álvarez. Continuando con la explicación, pues explicaré un poquito sobre qué es las redes PERT o llamadas gráficos PERT. Este gráfico constan de tres elementos, que es tareas, etapas y tareas ficticias. Como podemos observar en la imagen, tenemos un modelo de un gráfico PERT. Ahora vamos a explicar cada uno de sus componentes de sus elementos, de manera general. La primera, que es una tarea. Una tarea está representada por una flecha que se le asigna a cada una de las tareas un código de duración. Sin embargo, la longitud de la flecha es independiente de la duración de tarea. Como podemos observar en el gráfico de aquí, una tarea es, por ejemplo, la tarea que está aquí. Está designada por una letra, la tarea H, y de acá también tiene la tarea I y la tarea J. Cada tarea es independiente de la otra, o puede ser también dependiente de la otra. Por ejemplo, la tarea K depende de la tarea I y de la tarea H, porque están relacionadas directamente. O sea, de H va a pasar a la I, a la tarea I, y de la I va a pasar a la tarea K. Las etapas, es decir, el inicio y el final de cada tarea. Cada tarea tiene una etapa de inicio y una de finalización, con excepción de las etapas iniciales y finales. Cada etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea. Las etapas generalmente están numeradas y representadas por un círculo.
En algunos otros casos pueden estar representadas de forma de cuadrados, rectángulos o óvalos. En el gráfico que podemos observar aquí, pues está representada una etapa en un cuadrado. Cada etapa corresponde a la actividad que se va a realizar la tarea. Es la tarea que va a realizarse en la etapa. Ahora pasaremos a lo que son las tareas ficticias. Una tarea ficticia es aquella que se emplea para mantener una secuencia lógica de las actividades que demanden tiempo, es decir, que se ejecuten, que no nos quiten tiempo ni recursos y se representan gráficamente por una línea punteada. Como podemos observar en la imagen, una actividad ficticia se representa con una línea punteada. Podemos tener también diversas ventajas y desventajas en cuanto al gráfico PER. Entre las principales ventajas, pues permite planificar un programa detallado a lo largo de alcance. Identifica los elementos más críticos del plan, problemas potenciales. Simula los efectos de decisiones alternativas o situaciones imprevistas y una oportunidad para estudiar sus consecuencias en relación a los plazos de cumplimiento de los programas. Refleja en cualquier momento el estatus presente del plan de acción aplicable a una gran variedad de proyectos. Es útil para monitorear itinerarios y costos. Entre las principales desventajas tenemos que asume las actividades están claramente definidas, son independientes y estables. Se requiere establecer una relación precedida entre las actividades, subjetividad en los estimados de tiempo. El énfasis es excesivo a las actividades de la ruta crítica. La ruta crítica es aquella la que podría pasar en el caso más extremo, es decir, una ruta crítica es la vía por donde se dirigiría la red PER si en algún caso no llega a darse una etapa, entonces conllevaría a que tiene que ir por una ruta crítica para poder llegar a un fin. Bueno, como les decía, el énfasis excesivo de las actividades de la ruta crítica puede producir que no se atiendan las otras actividades igualmente importantes. Entre las principales características, podemos tener que identifica las actividades y duración específica, determina la secuencia apropiada de las actividades y construye un diagrama de red. Determina un tiempo requerido para cada actividad, determina una trayectoria crítica y pone al día la carta PER según cómo se progresa el proyecto. Más adelante veremos cómo más adelante veremos cómo vamos a esquematizar un gráfico de la red PER. Adicionalmente veremos también cómo vamos a un ejercicio y cómo lo plantearíamos en un problema. Hola amigos, mi nombre es Flor José y les voy a hablar sobre usos del método PER. Bien, para tener un buen uso del método PER o un buen efecto de este proyecto, deberíamos aplicar las siguientes características a nuestro proyecto. Por ejemplo, que el proyecto sea único, que se ejecute en un tiempo mínimo y que su costo sea el más bajo de operación. Bien, teniendo en cuenta eso, sigamos. Dentro del ámbito de aplicación, el método se está usando para planeación y control de diversas actividades. Por ejemplo, auditorías, planeación de carreras universitarias, distribución en tiempo de salas de operaciones. Bien, pasos para realizar un gráfico PERT. Para poder realizar un gráfico PERT debemos tener en cuenta 4 pasos. Hacer una lista de actividades o tareas, hacer una tabla de precedencias, dibujar el grafo y calcular las duraciones. Ya les explicaré esto más adelante. Bien, paso 1. Hacer una lista de las actividades que tienen que llevarse a cabo. Debemos hacer una lista de todas las actividades que vayamos a realizar. No importa el orden que tengan, sino que estén todas lo más completo posible. Luego ordenaremos esta lista que realicemos. Bien, nuestro siguiente paso, realizar una tabla de precedencias. Para cada actividad trataremos de establecer qué actividades deben precederla. Es decir, vamos a tomar la lista que realizamos anteriormente, que está desordenada, y la vamos a ordenar con una relación de precedencia. Es decir, que tenemos que hacer primero para después ejecutar otra acción. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos muestra la tabla de precedencia. Bien.
Tenemos ahora el nudo inicial. De él deben partir todas las actividades que no tienen precedente en nuestro caso. En nuestro caso solo hay una actividad sin precedente y por tanto dibujaríamos un pequeño círculo y una flecha. Bien, precedencias lineales corresponden a casos en los que hay una única actividad que precede y una única actividad que procede. Por ejemplo, es decir, aquí tenemos una actividad que precede a esta y después de esta procede otra siguiente. Bien, teniendo en cuenta eso, pasaremos al siguiente gráfico. Precedencias de divergencia. Corresponde a casos en que hay una actividad que precede y varias que proceden. Por ejemplo, tengo una actividad, como quien diría una actividad de entrada, una actividad precedente a mi actividad actual. Pero esta actividad actual tiene varias que la proceden. Tenemos el siguiente gráfico, que es a la inversa, precedencias de convergencia, que está al revés que el anterior, o sea, preceden varias y sale una procedencia de nuestra actividad actual, lógicamente. Bien, ahora sí llegaremos a nuestro paso número 3, dibujar el grafo. Esta última regla es la menos intuitiva. Puede suceder perfectamente que para pasar de una fase del proyecto a la siguiente sean necesarias varias actividades distintas. Por ejemplo, en nuestro caso, las actividades B, C y D son procedentes de A y preceden a E. En principio, esto se puede representar de la siguiente forma. Como tenemos el gráfico aquí, tenemos una entrada de precedencia, pero dentro de esta hay otra actividad que procede hacia la de acá, luego esta procede hacia la de acá y procede hacia acá. Y nuestra actividad principal procede a esta actividad. Bien. De esta de aquí tenemos que esta de aquí procede hacia acá y termina en otra única actividad que tenemos aquí. Y nuestra principal también tiene una salida de procedencia. Bien, para construir el grafo completo utilizamos estas reglas que acabamos de escribir y obtenemos el siguiente grafo. Es decir, tenemos el inicio de nuestra actividad, como lo explicamos hacia adelante, al que tenemos una siguiente actividad. Esta actividad, como es precedida por una, aquí aplicamos el proceso de divergencia, es decir, que tenemos varias procedencias. Nuestra actividad procede hacia esta y hacia esta. Y aquí aplicamos un proceso de convergencia, es decir, nuestras tres actividades que se derivaron de esta vuelven a unirse en una actividad que tenemos hacia acá adelante. Esta actividad procederá a la siguiente de manera única, procederá a la siguiente y aquí aplica divergencia. O sea, esta salida la precede una y procede hacia una salida hacia acá y otra salida hacia acá. Y esta de aquí aplica el proceso de convergencia, es decir, le llegan dos actividades. Bien, así realizando esto vamos al paso número 4, análisis de duraciones de tiempo, Early y Last. El grafo PERT se utiliza para calcular la duración del proyecto y evaluar la importancia de diferentes tareas. Tiempo Early significa el tiempo mínimo necesario para alcanzar un nudo, y el tiempo Last, tiempo máximo que podemos tardar en alcanzar un nudo sin que el proyecto sufra un retraso. Bien. A continuación incorporaríamos estos datos al grafo PERT de la siguiente forma. Debajo de cada flecha colocamos duración de esas actividades de la actividad correspondiente. Bien, para los tiempos early empezamos por el nudo inicial, asignándole un tiempo de 0. A partir de este nudo, el tiempo early de cada nudo será igual al tiempo early del nudo anterior y la duración de la actividad precedente. Y para los tiempos last empezamos por el nudo final, asignándole un tiempo last igual a su tiempo early. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por ejemplo iniciamos en nuestro tiempo early en el inicio del gráfico y luego al desplazarnos hacia la siguiente actividad le vamos incrementando el valor a esta actividad. Bien, aquí tenemos nuestro gráfico PERT completo. Como vemos, nuestra actividad 1 tiene 0, 0, nuestra actividad 2 aquí le ponemos un tiempo de duración de 4, entonces este se hace 4. Bien, aquí tenemos duración 4 también en esta parte, entonces por lo que serían 4 tiempos, lo que equivalería a 8. Bien, en esta parte de aquí dice que la duración va a ser de 4, entonces como ya tenemos 8 acá y teníamos 8 en esta parte y 4 que tenemos acá, ya tendríamos nuestro tiempo de 12. Perdón, aquí de 8 más 4 tenemos un tiempo de 2, aquí 8 de 2. Bien, vamos a nuestra actividad número 6. Aquí falta numerar la 3 y la 5. En nuestra actividad número 6 tenemos 12, un tiempo que va a durar durante 3. Entonces 3 y 12 son 15, tenemos hasta ahora 15 de 15.
Y seguimos a nuestra siguiente actividad. Esta actividad va a tener un tiempo de duración 7. Entonces 15, 7, 22 y lo mismo la de acá va a tener un tiempo de duración de 3. Aquí se aplica divergencia y nos dirigimos hacia una actividad hacia arriba que va a tener una duración de 6, por lo que equivaldría a 31. Y tendremos una actividad convergente en esta parte de aquí, nuestra actividad número 11, en la que equivaldría a un tiempo de 41. Hola compañeros, yo les voy a mostrar un pequeño ejemplo acerca de la red PER ya antes mencionado por mis compañeros. Bueno, la red PER nos permitirá tener una mejor administración de un proyecto. Para crear la red PER tenemos que tener primero las actividades. Como pueden ver aquí, nuestro proyecto va a ser crear una fiesta. Entonces, tenemos como actividades elegir el lugar, invitar amigos, crear una lista de canciones, limpiar el lugar, comprar los bocadillos, comprar bebidas, conseguir DJ y acomodar las mesas y las sillas. Bueno, entonces cada una de estas actividades va a tener una clave, que será A, B, C, D, E, F, G y H. Y para poder crear la red PER vamos a tener lo que es la predecesora y la duración o el tiempo esperado. Entonces, la predecesora de la actividad número A va a ser que no va a aplicar, porque aquí va a comenzar, en elegir el lugar va a comenzar nuestro proyecto. Luego, para la predecesora de nuestra actividad número B y número C va a ser la actividad A, porque nos vamos a dividir con los compañeros que vamos a hacer la fiesta. Asimismo, para limpiar el lugar vamos a tener como predecesora la B y la C, porque lo vamos a hacer todos juntos. Y en cambio aquí, para comprar los bocadillos, la bebida y conseguir el DJ, vamos a dividirnos entre los tres. Entonces esta va a tener como predecesora la actividad D. Ahora bien, en el momento de acomodar las mesas y las sillas, ahí sí vamos a estar todos juntos y vamos a hacer esta actividad. Entonces, la predecesora vamos a hacer E, F y G. Entonces, para tener o calcular la duración o el tiempo esperado, tenemos que tener el tiempo optimista más 4 por el tiempo más probable más el tiempo pesimista. Todo esto dividido para 6. Entonces nosotros ya calculamos el tiempo para no hacer más largo el video. Tenemos como duración 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2 y 1. Por ejemplo, aquí voy a hacer de la actividad número 1, voy a hacer tiempo es igual al tiempo optimista, que va a ser 1, más 4 por el tiempo más probable, que es 2, más el tiempo pesimista, que va a ser 3. Todo esto dividido a 6. 1, 8. Entonces ya vamos a comenzar a armar nuestra red PER. Lo que vamos a hacer es como una línea de tiempo en la que vamos a poner las horas de duración para que se nos haga también un poco más fácil. Entonces comenzamos 0, 1, que van a ser la duración en horas. Entonces, la red PER está conformada por nodos y por flechas. Entonces, como pueden ver, nuestra primera actividad tiene una duración de 2 horas.
Entonces se comienza con el primer nodo, 1, 2 horas. Esta va a ser nuestra primera actividad. Vamos a ponerle A, duración de 2 horas. Luego sigue nuestra actividad número B y tiene como predecesora la actividad número A. Entonces, como aquí termina nuestra actividad número A, aquí comenzamos nuestra actividad número B, que van a ser 2 horas. 1 y 2. Nuestra actividad A. Y nuestra actividad C también tiene como predecesora la actividad número A, que va a ser la duración de 1 hora. Entonces salimos del punto final de nuestra actividad número A. Que tiene una duración de 1 hora. Como ley antes mencionado nuestros compañeros, no se puede dejar un nodo suelto. Así que entonces vamos a poner una actividad ficticia que va a ser líneas entrecortadas. Esto va a tener una duración de 0. Bien, ahora terminamos la A, la B, la C, vamos por la actividad número D, que tiene como predecesora la B y la C. Es decir, la B y la C. Entonces vamos a partir de este punto de aquí. Tiene como duración 2 horas. 1, 2. Luego tenemos nuestra actividad número E, F y G. Como pueden ver, todas tienen como predecesora la D. Como primera actividad tenemos la E, que es comprar bocadillos, que vamos a comprar 3 horas. 1, 2, 3. Aquí 9. Vamos a hacer una E. 3. Y como nos dice que tenemos que salir tanto F como G, como predecesora tenemos la D, tenemos que salir del punto final de la D, que es el nodo de aquí. Tenemos una, que va a ser la F, y la G, que tiene 2. Ahora que nos falta la actividad H, y nos dice que tiene como predecesora E, F y G. También aquí ponemos la línea entrecortada porque nos puede quedar suelto un nodo. Y tiene como duración 1 hora. Esta va a ser H. Entonces, aquí también podemos calcular el tiempo de nuestro proyecto, de la duración final de nuestro proyecto. Y nos podemos dar cuenta que son 10 horas que nos hemos demorado. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Sumando las horas. Por ejemplo, aquí que hay en la línea de tiempo que se encuentra PS, vamos a tomar el tiempo más alto, que va a ser 2. Nos vamos sumando 2, 4, 6. Aquí el tiempo más alto es 3, 6 y 3, 9, y aquí 1. Va a ser 10 horas. Y así podemos calcular nuestro tiempo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Eurice Álvarez. Vamos a explicar un ejercicio con el software, el WinQSB, donde vamos a tener aquí una tabla donde estarán listando los números de actividades, la actividad con su respectiva letra, una columna para identificar cuál es la actividad predecesora o la previa. Por ejemplo, la actividad A no predece a nada, B predece de A. En la columna siguiente tenemos de tiempos donde se subdividen entre subcolumnas, donde la columna A, que representa lo que es el tiempo optimista, una M donde representa el tiempo promedio para cada una de las actividades, y una B para indicar el tiempo pesimista, el peor caso, la peor ruta para poder, una B que se representa el tiempo optimista. Una vez teniendo estos datos, pues nos dirigimos al programa WinQSB. En la parte de aquí es una cuadrícula donde vamos a iniciar un nuevo proyecto. Nos pide un nombre de un proyecto, ejemplo,
PERT. El número de actividades que vamos a requerir para el ejercicio. El número de actividades según el ejercicio pues serán 8 actividades. Podemos definirlo como un problema determinístico como es el CTP o un probabilístico como es PERT. Entonces vamos a hacer PERT y el resto de datos lo dejamos por default. Presionamos OK. Se nos desplegará una tabla donde se podrán observar lo que es los números de actividades. Aquí tenemos para seleccionar la que es las actividades predecesoras inmediatas, el tiempo optimista, perdón, el tiempo más probable y la columna del tiempo pesimista. Entonces pues empezamos a llenar la tabla con los datos de nuestro problema. Bueno, una vez teniendo ahí en esa parte, nos vamos a Solver y Analytics y le vamos a dar Solve Critical Path. Esperamos un momentito. En esta sesión nos está dando lo que es el tiempo promedio de la actividad, el inicio más próximo, la finalización más próxima, el inicio más tardío y la finalización más tardía. En la última columna nos está dando la desviación estándar, que es una medida de determinación de actividades. Aquí nos está dando el tiempo en cual se estará terminando el proyecto y se estará terminando en 17 semanas. Donde están los números de ruta, una sola ruta crítica, donde podemos tener una sola ruta crítica. Por problemas técnicos o por el programa tuve que presentarles aquí el diagrama, donde está nuestro diagrama de red. La línea roja representa lo que es la ruta crítica y las líneas azules o negras es el recorrido de la ruta. En sí la tarea, como va pasando de una tarea a la otra. Pueden observar, aquí está el nombre de la tarea, la ruta crítica hacia dónde va a llegar, y así de esta manera queda estructurado lo que es un gráfico de diagrama PERT. Espero que me hayan entendido y muchas gracias.